Buenas noches, mis hermanos. La charla de hoy es sobre la autoimagen personal. En la charla anterior hablamos sobre la capacidad de razonar y de nuestros anhelos más profundos que se encuentran en el centro de nuestra personalidad. En la búsqueda de la satisfacción de estos anhelos emanan diferentes tipos de comportamientos y emociones. En esta lección presentaremos la idea de la autoimagen y comenzaremos con el desarrollo de la autoimagen. Hoy vamos a ver cómo se desarrolla en nosotros la autoimagen negativa y de cómo llegamos a tomar decisiones para proteger esta autoimagen negativa. También vamos a ver cómo autoprotección es pecado. ¿Por qué? Porque no viene de Dios. La formación de esta autoimagen empieza en el hogar. Sí, en nuestra niñez, ahí empieza a desarrollarse la autoimagen. Debemos de saber que en cada hogar, aún en el mejor hogar, hay fallas. Los miembros de la familia no pueden satisfacer los anhelos profundos de cada miembro todo el tiempo, aún deseándolo. Esto provoca en la vida de un niño que suceda algo como, por ejemplo, si el niño tiene sed, comienza a gritar, quizá no puede decir agua, pero los miembros de la familia no están cerca o no saben lo que quieren. Entonces, él no recibe agua como quiere. Y con esta actitud concluye, yo no puedo recibir la satisfacción de mis anhelos por medio de otras personas. No me van a proveer de lo que necesito inmediatamente. Ahora, el problema es más complejo, porque la mayoría de los hogares no son ideales y pasan cosas en nuestras vidas a edad temprana que dejan en nosotros anhelos profundamente decepcionados, porque a quien debemos de pedir la satisfacción de nuestros anhelos es a Dios. Pero buscamos la satisfacción de nuestros anhelos en otras personas y terminamos decepcionados porque no suplen nuestras necesidades. En estos anhelos no satisfechos llegamos a ciertas conclusiones equivocadas totalmente y sentimientos de decepción de que mis anhelos no están satisfechos. Esto para un niño donde él es el centro de su universo, donde todo gira a su alrededor, él analiza las cosas basadas en sí mismo. Pronto llega a la conclusión de que hay algo malo en él, por lo cual no puede recibir la satisfacción de sus anhelos de parte de sus padres, de las personas que están a su alrededor. Entonces llega a la conclusión de que hay algo en él, algún defecto, y como resultado de todo esto comienza a construir una autoimagen negativa. Concluye estas como me parece que mis padres no me aman como mis hermanos, porque mis padres no me dan lo que necesito al momento. El niño no sabe que otras personas no tienen la satisfacción completa y piensa que él es el único que está sufriendo y piensa que sus padres no lo aman. ¿Por qué? Porque él es malo, feo o quizá tonto. Y estas ideas crecen y forman su autoimagen y el concepto que tiene de sí mismo. Una vez que el niño tiene 4 o 5 años, su autoimagen está formada sobre sí mismo. Con esta autoimagen negativa, casi el 100% de las conclusiones son cosas negativas. Todo esto está en lo profundo de su corazón. Comienza a tener ciertos razonamientos como ¿podré hacer que la vida funcione para mí así como soy? Siendo feo, siendo malo, siendo tonto. Aún así, necesita que sus anhelos profundos sean satisfechos. Entonces, comienza a formar comportamientos y formas de actuar en la vida que comienza a proteger esta autoimagen, disfrazándose de lo que él mismo piensa de sí mismo y cómo puede manipular a la vida.
buscar la satisfacción de cualquier manera. Cuando comenzamos a construir nuestro esquema para protegernos, empezamos a manipular la vida para recibir lo que necesitamos. Es como si estuviéramos cavando cisternas rotas, como lo dice la palabra de Dios, porque no apartamos de nuestra fuente, más bien porque nos apartamos de nuestra fuente de agua, que es Dios mismo, y así buscamos la manera de satisfacernos a nosotros mismos. Ahora, esto pasa en un hogar más o menos normal, pero ¿qué de aquel hogar donde los niños crecen en un lugar donde hay abuso? Esto es un problema grave en este mundo. Así es que vamos a ver algunos tipos de abuso. Por ejemplo, está el abuso verbal o psicológico. Esto pasa en muchos hogares, aún en hogares cristianos. Esto pasa cuando los padres usan palabras como una manera de menospreciar al niño por algunas actitudes o errores que cometió, quitándole con estas palabras su valor personal. Usan palabras como feo, estúpido, idiota. Los padres que lastiman a los niños menospreciándolos, gritándoles con estas actitudes, hacen que los niños se sientan mal en su propio hogar. Nunca saben si pueden complacer a sus padres o no. Tanto es la exigencia de sus padres que se exige a sí mismo buscando agradar a sus padres y no alcanzan esos estándares. Además, los padres usan estas situaciones para controlar y manipular a los niños, ¿sí?, a sus propios deseos. Otro de los abusos y que lastiman mucho es el abuso físico. En varios hogares usan formas de castigo que son fuera de lo normal. Es cierto que debemos disciplinar a los niños, pero la disciplina se usa para dirigir sus vidas, para darle la formación, carácter, el buen carácter de Dios en sus vidas, no para lastimarlos de la forma en que lo hacen. Porque luego hay padres que a través de los golpes ejercen su autoridad, no importándoles si lo lesionan o no. Golpean tan fuerte sobre los niños que descargan en ellos toda su ira, su propio enojo. Y es triste ver la cara de un niño que ha sido abusado físicamente, especialmente por su propia familia. El tercer abuso que vamos a ver es el abuso sexual. Normalmente, este abuso le sucede a las niñas más que a los niños, cuando algún familiar, sea padre, hermano, tío u otra persona, se aprovecha sexualmente. Causa en estos niños sufrimientos terribles. Cuando una persona ha sufrido un abuso en su vida, siempre va a tener una autoimagen totalmente negativa. Cualquier tipo de abuso provoca en la persona abusada sentimientos de odio para sí misma. Ay, cómo me doy asco a mí mismo, va a tener una autoimagen totalmente negativa. Las consecuencias de este abuso dejan a la persona totalmente devaluada toda su vida. Va a luchar contra su imagen negativa. Muchas veces usan formas de autoprotección que también son negativas. Cada persona utiliza diferentes maneras de disfrazar el dolor que siente, tratar de buscar la satisfacción de la vida fuera de Dios. Hay personas que buscan sentirse bien y lo intentan a través de su trabajo, de su profesión, de su manera de vestir. Todo esto lo hacen para sentirse mejor. Pero hay otras personas que su abuso fue muy grave, que llegan a utilizar formas de protección que no son bien vistas. Cosas como la promiscuidad sexual, llegan a tener una vida sexualmente descontrolada. Otras buscan o llegan a caer en el alcoholismo, adicciones, drogas, unos roban. Todo esto sirve para disfrazar el dolor causado
por el abuso. Pero todas estas cosas nunca podrán ser reemplazadas. El único que puede reemplazar todo esto es Dios, que Él puede hacerlo por nosotros. La Biblia dice que Dios es la fuente de agua viva. Él puede suplir lo que necesitamos a pesar de nuestras propias fallas. Debemos de dejar de construir cisternas rotas que no retienen agua. Se tienen que abandonar todos los mecanismos de autodefensa o de protección y dejar de tener autoimágenes negativas, como soy feo, tonto, malo. Se logra dejarlo todo cuando lo dejas en manos de Dios. Ya no debes depender de los mecanismos de defensa, sino depender totalmente de Dios. Esto es la charla de este día. Por su atención, muchas gracias y muchas bendiciones.